Muchas bendiciones, hermanos. Es un honor, es un placer nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En este día quiero compartir un pasaje que está en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versos del 1 al 5. En la Nueva Versión Internacional dice así: Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrese siempre en el Señor, insisto, alégrese. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Hermanos, Dios en su infinita misericordia y conocedor también a plenitud de la naturaleza del ser humano, se dio a la tarea de inspirar a hombres llenos del Espíritu Santo para que también, inspirados a su vez por su palabra, nos inviten a que no vayamos a decaer en momentos de dificultad. Todos los seres humanos pasamos por momentos difíciles, momentos duros. La palabra del Señor nos enseña que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Es obvio que cuando tomamos el camino de seguir a Cristo, recordando lo que el mismo Jesucristo nos dijo, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida a la cual nos podamos aferrar, cuando tomamos ese camino nos vamos a encontrar que van a surgir muchas dificultades. Sin embargo, de todas ellas, pues habrá momentos también bonitos, momentos alegres, momentos gloriosos, momentos de tristeza, momentos de inquietud, de ansiedad. Mientras seamos seres humanos, estas cosas van a suceder y las vamos a tener que llevar, las vamos a tener que soportar. Pero el Señor nos invita a través de su palabra a algo muy importante, y es que no caigamos, que no decaiga nuestro semblante, que no nos vayamos a dejar caer y a olvidar que siempre detrás de todas estas circunstancias hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo puede, y hay un Dios que también, pues obviamente, saca provecho de nuestras dificultades. El apóstol Pablo decía que él se gozaba en sus debilidades. ¿Por qué? Porque precisamente era la forma como el Señor le recordaba que era su hijo. Era la forma como el Señor le recordaba que tenía que depender absolutamente del Señor. De principio a fin, la palabra de Dios nos exhorta a que confiemos en Él sin desmayar. Así que mantengamos también el gozo. Es otro de los petitorias, los pedidos que el Señor nos hace precisamente en este texto que acabamos de hablar, acabamos de leer también, que dice que no dejemos el gozo y que no nos dejemos intimidar, por supuesto, también por el enemigo. Jesús dijo que el enemigo andaba por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Esto significa que él no tiene el poder y la autoridad del león de la tribu de Judá, como se le conoce a Jesucristo, sino que es simplemente alguien que anda tratando de aparentar lo que no es. Pero bueno, ya en otras ocasiones también he dicho que el principal enemigo del creyente es el creyente mismo, pero también voy a rescatar el hecho de que los creyentes, los seres humanos, tenemos un enemigo natural, el cual desde el inicio de la humanidad ha tratado de propiciar nuestra caída, o ha tratado de propiciar la caída del ser humano en general. Ese es el enemigo eterno de la humanidad. Es una lucha constante que se da a través de la historia del hombre, una lucha constante entre el bien y el mal. Esa lucha da comienzo precisamente cuando recién se inicia el conteo de la historia de la creación del hombre o el ser humano sobre la tierra. Y dicho sea de paso, hermanos, el ser humano como tal fue dotado de características diferentes a las demás criaturas que ya Dios había creado.
Sabemos que Dios había creado otras criaturas que habitaban con Él en su eternidad y luego decide crear al ser humano. Pero al ser humano lo dota de condiciones diferentes. Y precisamente es que este hombre, este ser humano que fue puesto sobre la tierra, Dios le asigna una alma o un alma viviente, un alma que vive, que se manifiesta. Esas características también son especiales, permitidas precisamente por esa alma que da a cada ser humano la posibilidad de pensar, la posibilidad de manifestarse, la posibilidad de externar, por supuesto, que la misma manifestación de pensamientos, de hechos, de obras, le da la posibilidad también de tomar algunas decisiones. Y a partir de esos pensamientos, precisamente de esa toma de decisiones, es que el ser humano en todo el trayecto de su historia, pues tiene innumerables aciertos y desaciertos. Muchas veces va más de la mano con los desaciertos, es decir, con los yerros, con los errores, con las metidas de pata, como decimos aquí en Costa Rica, con todas esas cosas mal hechas que a menudo tenemos que enfrentar precisamente por tomar una decisión. Esos pensamientos, esa toma de decisiones provienen directamente de nuestra alma. Y precisamente quien intervino el alma del ser humano es Satanás. ¿Para qué lo hace? ¿O para qué lo hizo primeramente? Y lo siguió haciendo a través de la historia y lo sigue haciendo todavía hoy en día. Satanás interviene el alma del ser humano precisamente para sembrarle dudas con respecto a su creador. Y vio en el momento inicial, vio la posibilidad precisamente, una posibilidad muy grande de hacernos daño en nuestra alma cuando la mujer le prestó sus oídos a las cosas que el enemigo le decía allá en el huerto del Edén. Una posibilidad grande ve el enemigo ahí para que el ser humano caiga y adopte la desobediencia como el primer pecado que el hombre comete en el inicio. El primer pecado registrado de la humanidad precisamente es el pecado de la desobediencia, el cual lo encontramos en el libro de Génesis y muy relatado en ese lugar especial que el Señor había creado, que se conoce como el huerto del Edén. En 1 Corintios capítulo 15, verso 45, el escritor nos dice, el apóstol Pablo, así también está escrito, el primer hombre, o sea, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre tiene una alma que fue programada para vivir. El segundo hombre viene a darnos el espíritu de vida, el Espíritu Santo, la gran promesa que Jesucristo nos deja precisamente y nos regala cuando parte para el cielo a reunirse con nuestro Padre. Pero ya desde los inicios, esta lucha, como les digo, entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios, se venía gestando. Y Dios da una respuesta muy hermosa ante esa intromisión de Satanás, ante esa intromisión del enemigo. Esa respuesta no se hace esperar e inmediatamente es cuando nos provee de una promesa de vida eterna a través de Jesucristo. Cae el hombre en el huerto de Edén e inmediatamente Dios provee una promesa de vida eterna. Esa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Cuando el Señor dice, le está hablando a la serpiente, es decir, a Satanás, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, o sea, entre la simiente del diablo, todo el mal, todas las huestes espirituales de maldad, y la de ella, y la simiente, o sea, la descendencia de la mujer. Su simiente te aplastará la cabeza. La descendiente de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo, que es lo que sucedió precisamente en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo gana la victoria sobre la muerte. Dice, pero tú le morderás en el talón. Recordemos que Jesucristo fue crucificado y en sus pies, en sus talones, calcañar es la frase que se usa para llamar a esa parte del cuerpo en la otra versión, en la versión Reina Valera. En esa parte Jesús recibió clavos, fue clavado a la cruz precisamente de su talón.
Y aquí precisamente también se termina de cumplir esta famosa promesa y esta profecía que nace precisamente en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, o en el huerto de Edén, y está registrada en el libro de Génesis 3:15. Dios, por supuesto, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, en su infinito amor, no nos iba a dejar desamparados. Por eso es que desde Adán hasta Jesucristo, Él traza una línea de Adán a Jesucristo al nacimiento de Jesús, lo que se conoce una línea mesiánica. ¿Cómo se le puede seguir a través de la Biblia esa línea de la descendencia de Cristo cuando Dios allá en el huerto de Edén da esa promesa de rescate por nosotros, esa promesa de rescate por la humanidad? Jesús nace aproximadamente en el año 6 de nuestra era, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y aquí precisamente es donde Satanás sigue trabajando, sigue tratando de conocer los planes de Dios y buscando, por supuesto, la forma de hacer caer al ser humano. Y por supuesto que lo iba a intentar con Jesús. Jesús, recordemos que Jesús es Dios hecho hombre, y toma a Jesús y trata de seducirlo, ofreciéndole poder sobre toda la creación. En ese momento, cuando el hombre cae en el huerto de Edén, al hombre se le ha asignado poder sobre la creación. El hombre le entrega ese poder sobre la creación a Satanás, y Satanás sabía que lo tenía. Cuando se encuentra con Jesucristo en el famoso episodio de la tentación de Cristo, esto lo encontramos en los evangelios de San Lucas y de San Mateo, precisamente en ambos evangelios, en el capítulo 4. Trata de seducir a Jesús ofreciéndole el poder. Era lo único que él tenía, el poder sobre la creación que el hombre le había dado, y trata de decirle a Jesús que él es el dueño de esa creación y seducirlo, pensando en que Jesús estaba en su posición de hombre y que como hombre nuestra carne humana tiene grandes debilidades. Pero como les decía al inicio, hermanos, no siempre el creyente es el autor de sus propias caídas. Siempre existe también intervención del enemigo, sobre todo lo que respecta a la fe. ¿Por qué es que Satanás trabaja con la fe del ser humano? ¿Por qué es que Satanás trata de intervenir en nuestra alma para que caigamos en la fe? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por esa razón es que Él trabaja para que no tengamos la certeza de vida eterna y tampoco tengamos la convicción de que somos salvos. Hoy en día usted escucha a muchos hermanos decir, y es que yo a veces pienso, bueno, ¿y realmente seré salvo? ¿Realmente será que yo voy a ir a la vida eterna? Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa semilla de duda que es sembrada en esos creyentes los hace constantemente dubitar sobre ese aspecto tan importante, y eso es obra de nadie más que del enemigo. Por eso es que ahí es donde viene un ataque constante en la raza humana, un ataque constante en los creyentes, y por ese motivo es que Dios nos recuerda, para que no se nos olvide, Dios nos recuerda que somos almas vivientes, teniendo una breve estancia sobre el planeta. Repito, Dios nos enseña, nos recuerda que somos almas vivientes, teniendo una muy breve existencia sobre este planeta. Además, que tenemos que lidiar con un enemigo que nos pone ataques a nuestra carnalidad, sabiendo que somos débiles y que si nos descuidamos podemos caer. ¿De qué manera podríamos caer? Precisamente haciéndole caso a nuestra carnalidad, obedeciendo a nuestra carnalidad. De esta forma es que encontramos en los escritos del apóstol Pablo la gran preocupación constante de Dios hacia la iglesia. Dios está muy preocupado con su iglesia. Eso lo podemos ver en toda la Biblia, pero especialmente a partir del Nuevo Testamento, porque la iglesia siempre ha sido presa de los problemas, de las dificultades, de las grandes luchas. La iglesia siempre ha sido presa del pánico, ha sido presa del miedo, ha sido presa del estrés muy actualmente,
ha sido presa de toda la desesperación que encierra el tener que vivir en este mundo. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja, se nos adelanta y viene a influir sobre la mente de los creyentes. Porque él sabe que los seres humanos hemos sido dotados de una alma viviente. ¿Por qué se habla de una alma viviente? Bueno, precisamente porque es lo que nos diferencia de los demás seres vivos. Tenemos una alma que nos puede llevar o nos puede conducir hacia donde nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras intenciones lo determinen. Podemos hacerlo de manera voluntaria o guiados por la presencia de Dios. Dios, repito, se ha dado la tarea de dotarnos a cada uno de una serie de cualidades que son únicas. Por ahí se ha dicho que ningún ser humano tiene una huella digital igual a la del otro. Y alguien dijo por ahí que ese era el sello que Dios nos había puesto para hacernos diferentes. Son cualidades únicas. Y de aquí se deduce también que la mayoría de las veces, pues Dios va a tener un tratamiento diferente con cada uno de los seres humanos. No es lo mismo, Dios no trata de manera igual a todas las personas. Dios tiene un tratamiento diferente con todos los seres humanos. Y mucha gente, a raíz de esta situación, piensa que es porque Dios es excluyente o porque Dios tiene sus favoritos, Dios tiene sus preferidos. Pero en realidad eso no es cierto. No es cierto porque simplemente, si lo vemos de esta manera, es una de las manifestaciones de la soberanía de Dios. A veces he escuchado personas decir, bueno, ¿cómo es que Dios le permite a tal persona tantas cosas? ¿Y cómo es que fulano a la mínima Dios lo ejecuta, Dios lo reprende, digámoslo así? No es cierto, porque Dios no está para castigar a nadie en este momento, pero sí nos llama la atención de diferentes maneras. Por eso es que la palabra nos enseña que Él nos trata, Él nos llama, Él nos jala con cuerdas de amor. Para algunos son cuerdas de amor y para otros son grandes reprensiones o jaladas de oreja, o jaladas de cabello, jaladas de pelo. Sin embargo, esto tenemos que entenderlo como la soberanía de Dios, como la forma en la cual Dios trabaja. Recordemos que Dios en su infinita misericordia nos muestra los atributos de su personalidad, su omnisciencia, su omnipresencia y su omnisapiencia. Así que no tenemos que complicarnos ni enredarnos creyendo lo que la gente dice cuando dice que Dios es excluyente y que Dios a unos sí y a otros no, a unos quiere y a otros no quiere. No, Dios nos ama a todos por igual. Porque la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice precisamente que de tal manera, oiga, de tal manera, ¿cuál es esa tal manera? De esa manera tan especial, tan única, tan diferente. De tal manera el Señor amó al mundo. No está hablando, no está diciendo nombre, no está diciendo Juan, Pedro, María, Josefa, Daniela, Carlos. No, Dios está diciendo de tal manera amó Dios al mundo en general, que envió ¿a quién? Envió a un ángel, envió a un querubín, envió a un serafín. No, dice envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando usted vea cosas que a veces le parecen extrañas, no se extrañe. Simple y sencillamente piense en esto: Dios es Dios y Él actúa como Él quiere porque Él es soberano. Los únicos que estamos atados a moldes, a esquemas, a comportamientos, lamentablemente somos los seres humanos y creemos que Dios tiene que actuar como nosotros actuamos. Por eso es que tenemos que entender algo muy puntual, y es que para todos los hijos de Dios juegan las mismas reglas, porque el Señor nos pide dedicación absoluta y entrega total a Él. Recordemos que Dios es un Dios celoso, que Él no permite que nosotros le seamos infieles. Él no permite que nosotros quitemos a Dios de ese primer lugar y le demos el primer lugar a cualquier cosa que se nos ocurra. Dios, desde el principio, cuando marca las reglas para su pueblo, Él le dice que solamente a Él debemos adorar.
Y esto es muy importante, la dedicación absoluta y la entrega total a Dios. Pablo le dice, o el apóstol Pablo le dice a los habitantes de Filipos, a quien consideraba sus hijos espirituales por razones obvias, razones lógicas, se le había fundado iglesia, se le había ido a esos lugares, se había invertido su tiempo, había invertido su dinero, no escatimó ningún tipo de esfuerzo, formó equipos, grupos ministeriales para ir a predicar a los diferentes lugares, fundó esas iglesias y dejó instaladas en esas iglesias pastores, y según lo dice al inicio de este capítulo 4 de la carta a los filipenses, les pide que estén firmes, pero firmes en el Señor. Pocas veces a nosotros nos dicen, esté firme en el Señor. A veces alguien va a dar una palabra de consuelo para una persona que está desalentada, que está con problemas, y le dice, no se preocupe, esté firme, manténgase firme en lo que usted cree, manténgase firme en esa posición que usted tiene, porque usted va a salir adelante. Pero muy pocas veces escuchamos este consejo que es, manténgase firme en el Señor, porque el Señor le va a dar la victoria. La razón por la cual, hermanos, debemos estar firmes es porque siempre van a venir los embates del enemigo. El enemigo siempre va a soltar sus armas, siempre va a mandar sus convoys de guerra, siempre va a tratar de atacarnos, siempre va a buscar el flanco más débil para que nosotros seamos disminuidos y nuestra fe, por supuesto, se vea atacada. El enemigo tratará, y mantenga esto siempre presente en su vida, el enemigo siempre tratará de hacernos caer. En Mateo 7, 24 al 27, el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Ponga atención, dice así el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Qué palabras más hermosas. Aquella casa había sido fundada sobre una roca, no sobre terreno falso. Nuestra solidez como cristianos no debe estar fundada en nada externo. Eso es lo que nos dice Jesús en ese pasaje. Nuestra solidez como cristianos no debe estar fundada en las demás situaciones que podemos ver, que podemos vislumbrar, que podemos planear, cosas en las cuales nos enfocamos, sobre todo en la supervivencia sustentada en nuestros propios esfuerzos. Los seres humanos decimos, yo soy muy ágil, yo produzco, yo hago, yo tengo, yo compro, yo vendo, pero nunca pensamos que eso que tenemos es porque Dios nos lo regala, Dios nos lo da, nuestros propios esfuerzos. Y eso, hermanos, permítame decirle, sin el favor de Dios, sin la gracia de Dios y sin la dirección de Dios, no sirve absolutamente para nada. El Señor nos dice que cuando confiamos en nosotros mismos, somos como una casa construida sobre un terreno falseado, que puede inundarse, como cuando vienen las lluvias y una casa está construida sobre un terreno falso. Esa casa se va a desmoronar, se va a derrumbar y luego va a ser arrastrada por las corrientes de agua y va a ser reducida a la nada. Así sería nuestra vida, o es nuestra vida, cuando no la fundamos en Cristo Jesús. Nuestra vida solo alcanza solidez cuando depositamos en forma absoluta, en forma definitiva, nuestra confianza en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña con respecto a la roca, que Cristo es la roca sobre la cual debemos edificar nuestra existencia. Debemos estar edificados, solidificados sobre esa roca, conocido como la roca inconmovible de los siglos. ¿Por qué? Porque Cristo es la promesa eterna. Cristo es precisamente el autor, junto con el Padre, de toda la creación y de todo lo que conocemos y de todo lo que también desconocemos. Dios nos enseña que debemos edificar nuestra existencia en Cristo Jesús, y Cristo Jesús precisamente fue capaz de soportar todos los embates del enemigo y así salir victorioso de la muerte de la cruz cuando resucita al tercer día. Ya lo dije, Cristo fue tentado directamente, personalmente por Satanás. Lo encontramos en los evangelios, Mateo y Lucas, capítulo 4, en ambos evangelios. El propósito esencial,
cuando estudiamos la palabra, hermanos, es que el enemigo no nos robe el gozo. Esto es muy importante, que el enemigo no nos robe el gozo de ser salvos, ni interfiera con nuestra fe. Le repito, ¿cómo trabaja el enemigo en los seres humanos? Precisamente en el tema de la fe, porque él sabe que si no tenemos fe no agradamos a Dios. Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el propósito esencial de estar pegados a lo que el Señor nos habla y nos habla a través de la Biblia es que el enemigo no nos robe el gozo de ser salvos, ni que interfiera con nuestra fe, que nos pide, que nos manda a esforzarnos día a día. Recordemos esto, Cristo fue capaz de hacer cosas maravillosas para que nosotros tengamos la oportunidad de irnos con Él a una eternidad. Ese fue el propósito por el cual vino a la tierra. Otro punto que nos enseña el apóstol Pablo es que los cristianos debemos ser de un mismo sentir. Es algo que muchas veces pasamos por alto. Y en el texto que acabamos de leer se habla de dos personajes de la iglesia de Filipos. Son dos mujeres, una se llama Evodia y la otra se llama Síntique. Pareciera ser que estas dos mujeres habían trabajado arduamente en la conformación de la iglesia, en la predicación de la iglesia, en llevar la palabra a diferentes personas, se habían encargado de trabajar en la obra y de conformar ese grupo ministerial importante. Habían estado codo a codo con el apóstol Pablo, pero en un momento determinado de su vida habían tenido un desacuerdo muy grande y estaban divididas y estaban muy enojadas. El pasaje no habla exactamente del problema que estas dos mujeres habían tenido, pero sí se deduce que era una disputa bastante fuerte, bastante grande, hasta el punto de que el hecho tuvo que ser mencionado directamente por el apóstol Pablo en la carta y hacerlo de conocimiento de la iglesia. Recordemos que las cartas era la forma a través de la cual se le daban instrucciones a las iglesias y se les daba doctrina. Las cartas eran enviadas para que se leyeran en la iglesia. Y esto lo hizo Pablo públicamente para que se conociera en la iglesia de los filipenses. Así que, podemos pensar que había habido discusiones doctrinales o celos entre ellas. Lo cierto del caso es que estaban causando división. Dios no quiere que los cristianos causemos división en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia. Aquí, al leer este pasaje, nos damos cuenta lo lejos que está la iglesia del Señor cuando entre los creyentes hay divisiones, hay disputas, lo lejos que está la iglesia del Señor de experimentar ese sentir que había en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, cuando nos exhorta y nos llama a sentir ese mismo sentimiento que había en Cristo. Cuando Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, y se despojó de sí mismo y se vino a la tierra para convertirse en un hombre. Estamos muy lejos de entender eso. Como iglesia del Señor, no importa la denominación, porque a veces la gente dice, es que en tal denominación sí somos muy unidos o sí tenemos ese sentir. No, hermanos, Dios está llamando a la iglesia en general. No importa la denominación, no importa la etnia a la que pertenezcamos, al país donde vivamos o la raza de la cual seamos. Todos los hijos de Dios tenemos que ser de un mismo sentir. Pablo entonces le va a recordar a estas dos mujeres algo que no se debe olvidar. Él le dice al receptor de la carta lo siguiente. Dice así: todos aquellos que han trabajado en la obra, que han luchado por el Evangelio de Cristo, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Ven ahora por qué es que les digo que el enemigo trabaja fuertemente para que nuestra fe se vea disminuida, se vea falseada. El enemigo trabaja fuertemente en nuestra fe porque él no quiere que nosotros andemos por la calle alegres, gozosos, recordando que somos hijos de Dios y que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo, con la sangre del Cordero. Y nos habla precisamente de que una vez que ha pasado este hecho importante, nuestras vidas
nuestros nombres, el nombre suyo y el nombre mío, están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Cualquiera podría decir, es que es un libro donde Dios escribe. Bueno, no importa cómo usted lo conciba, pero el libro de la vida representa no solo el premio final, cuando vamos a llegar en forma definitiva a la presencia del Señor, sino que también, óigalo bien, sino que también el libro de la vida representa el orgullo que todo creyente debe tener cuando se le recuerda que su nombre está presente en la memoria de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, el Señor tomó nota de eso. O sea, a partir de ese momento somos salvos por ese regalo inmerecido que dio Cristo en la cruz del Calvario. El pasaje tiene además, ya para ir terminando con el tema, dos recomendaciones finales que hoy debemos apuntar. La primera de ellas está en el versículo 4 cuando dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. En la versión Reina Valera de 60 dice, regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Y esta versión dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. No existe, hermanos, ningún motivo por el cual los hijos de Dios debemos estar tristes. Hay una canción muy hermosa que dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Me gusta mucho ese corito y a veces cuando estoy un poco decaído, me gusta tararearlo. No soy muy bueno cantando, pero sí me gusta tararearlo porque es algo muy hermoso, es algo que nos inspira. No puede estar triste un hijo de Dios. Si nuestra ciudadanía, hermanos, no es de esta tierra y nuestro premio supremo no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía y nuestro premio supremo están allá arriba en el cielo, donde está nuestro Dios. Un hijo de Dios que se ha limpiado del pecado o ha sido limpiado del pecado por la sangre de Cristo, debería estar constantemente dispuesto a darle gracias a Dios. Recordemos el Salmo 126. El Salmo 126 es un salmo cortito, pero dice en sus primeros dos versos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Los israelitas soñaban con ser libres de los enemigos, con ser libres de aquellos que los oprimían, porque constantemente estaban en esa guerra. Incluso este salmo se conoce como un salmo profético también, porque se refiere de alguna manera al cautiverio que tuvo Judá o que tuvo la nación de Judá en Babilonia aproximadamente en el año 580 antes de Cristo. Esos 70 años de cautividad que había profetizado Jeremías. Ellos estuvieron cautivos y regresaron. Entonces el Señor les dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. O sea, ellos iban a regresar a su nación, iban a regresar a su pueblo, ya no iban a ser más esclavos, iban a disfrutar. Entonces decían, nuestra boca se llenará de risa y cantaremos alabanzas a Jehová. Y entonces la gente que estaba alrededor, los otros pueblos, iban a decir, grandes cosas ha hecho el Señor Jehová con estos. Nosotros no podemos pensar de la manera que pensaban los israelitas por una razón muy sencilla, y es que hoy somos libres de nuestra esclavitud del pecado, lo cual por supuesto que desapareció con la venida de Cristo a la tierra y con nuestra aceptación de Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Somos libres por gracia y debemos gozarnos como los judíos que se les permitió regresar a su ciudad, a Sión, a su pueblo. Debemos gozarnos porque el Señor nos permitió recobrar ese estado original que el hombre tenía en el huerto de Edén. ¿Cuándo lo recobramos? Lo recobramos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El hombre antes de la caída del huerto de Edén no era esclavo. Cuando cometió pecado, desobediencia y cayó en manos del enemigo, cayó en esclavitud. Y esa esclavitud fue libertada por Jesucristo en la cruz del Calvario.
Así que nosotros somos libres y tenemos que gozarnos constantemente porque hemos sido llamados a esa libertad gloriosa que nos ha dado Cristo Jesús con su sangre cuando nos libertó. El verso 5 dice que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Finalmente, hermanos, el verso 5 nos dice que debemos ser amables para que nuestro testimonio sea evidente. El testimonio es muy importante, el testimonio de los creyentes es muy importante. Es decir, cuando el testimonio es evidente es porque es conocido por todas las personas y nos recuerda algo que constantemente estamos recordando en nuestras predicaciones. El Señor está cerca, la venida de Cristo está cada vez más cerca de nosotros. Conforme pasan los días, la venida de Cristo por su iglesia está cada vez más cerca. Hoy, hermanos, el día de hoy debemos dar gracias a Dios para demostrarle al mundo que somos hijos de Dios. Y así mañana y pasado mañana y los días que el Señor nos permita vivir sobre la tierra. Ya no tenemos que soñar con la libertad, como lo hacían los israelitas o como lo profetizó el salmista en ese salmo tan bello, Salmo 126. Ya no tenemos que soñar con la libertad. Hoy ese sueño se ha hecho realidad. Recuerde eso. Hoy tenemos un sueño que se ha hecho realidad. Y precisamente el autor y consumador de ese sueño es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones. Que tengan una semana abundante en bendiciones, en paz, en salud, prosperidad, pero sobre todo en la presencia de Cristo Jesús.